Aunque ahora mismo Toshiba no esté pasando por su mejor momento, es una empresa que se ha estudiado extensamente en muchas escuelas de negocios por ser un líder a nivel de innovación y tecnología. Pero recientemente esto no está siendo tan así. Está teniendo bastantes escándalos, está teniendo un declive bastante espectacular para ser una empresa que yo es que oigo Toshiba y se me viene a la cabeza una empresa innovadora, potente. Jolín, el primer ordenador casi que se lanzó en el mundo era de Toshiba. En 1985 fueron los que primero lanzaron un portátil al mercado. Y durante muchos años fueron el líder indiscutible del sector. ¿Qué ha pasado con esta empresa? En este caso vamos a analizar su historia, sus fundamentos, las cosas que han hecho bien y las cosas que no han hecho tan bien. Así que vamos allá. En su día fue una de las mayores tecnológicas de Japón que fabricaba desde lavadoras hasta reactores nucleares. Y para que veas toda la historia que tiene, Toshiba lanzó al mercado japonés las primeras televisiones, las primeras neveras y los primeros reproductores de DVD. Sin embargo, hoy en día Toshiba está a punto de desaparecer. Así que te preguntarás, ¿cómo ha llegado Toshiba a esta situación? La verdad es que Toshiba se ha visto envuelta en varios escándalos y lleva años atravesando graves problemas financieros, y uno de estos escándalos ha ocurrido en las últimas semanas. Pero antes de ver por qué Toshiba podría estar a punto de desaparecer, tenemos que remontarnos a su época dorada, cuando Toshiba era una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo. Historia de Toshiba. Toshiba surge de la fusión de dos compañías japonesas en 1939. Por un lado, Tokyo Electric, que fabricaba lámparas eléctricas, y por el otro, Shibaura Engineering, que vendía material y piezas de telégrafo. Sin embargo, no fue hasta 1978 cuando se hizo oficial el nombre de Toshiba, cuando ya era una de las empresas más importantes del país. Tras la fusión de estas dos empresas, comenzaron a adquirir otras pequeñas empresas especializadas en ingeniería, pero lo que marcó la diferencia fue su cultura de buscar resultados a largo plazo. Toda su planificación se basaba en mirar hacia el futuro. Se podría decir que apostaban por la investigación para crear los productos del mañana, y con ello se ganaron una gran reputación en Japón para vender las primeras lavadoras eléctricas, hornos microondas y reproductores DVD. Sin embargo, hasta los 80, Toshiba apenas tenía presencia internacional, pero entonces inventaron algo que lo cambió todo: la primera memoria flash para almacenar información en los ordenadores de 1 megabyte de capacidad. Sí, has oído bien, 1 megabyte. Pero pensemos que esto era hace muchos años y hemos tenido una curva exponencial de cuánto se puede almacenar. Toshiba más allá de Japón. Este invento atrajo la mirada de varios países como Estados Unidos, porque Toshiba acababa de revolucionar la informática y estaba a punto de volver a hacerlo unos años más tarde, concretamente en 1985, cuando lanzó al mercado el primer portátil de la historia, por lo menos el que era accesible al gran público. Como te puedes imaginar, no estamos hablando de los portátiles de hoy en día. Obviamente, al ser el primer portátil al gran público, era un poco más pesado y armatoste de lo que tenemos hoy en día. Para que te hagas una idea, pesaba unos 4 kilos. En estos años, Toshiba se había posicionado como una de las empresas tecnológicas más punteras del mundo, pero no tardaron en aparecer nuevos competidores como HP o Dell, que copiaron su idea de los portátiles con un diseño muy similar. Unos años más tarde, en 1991, Apple lanzó su famoso PowerBook con un diseño más moderno y le arrebató parte del protagonismo. Pero Toshiba siguió contando con una gran cuota de mercado durante casi 3 décadas. De hecho, lo más probable es que conozcas Toshiba precisamente por sus portátiles, porque a principios de los años 2000 estaban por todas partes. Y si alguna vez te has preguntado por qué no son tan populares, la respuesta es muy sencilla. Toshiba tuvo que vender su división de portátiles porque ha atravesado grandes problemas económicos en los últimos años. Y como vamos a ver ahora, la compañía ha estado a punto de desaparecer por culpa de varios escándalos. Escándalos y crisis. En 2015, Toshiba fue noticia en todo el mundo porque su presidente y consejero delegado, Hisao Tanaka, anunció su dimisión y pidió disculpas públicamente por haber manipulado la contabilidad de la empresa desde el 2008, coincidiendo con el estallido de la crisis financiera mundial. Como te imaginarás, Toshiba es una empresa que cotiza en bolsa y podía verse afectada por unos malos resultados financieros. Toshiba llegó a inflar sus beneficios más de 1.200 millones de dólares, porque los altos ejecutivos habían establecido una serie de objetivos económicos prácticamente inalcanzables. Y a esto hay que sumarle que Toshiba tenía una cultura corporativa muy estricta en la que no estaba bien visto ir en contra de los deseos de los superiores. Había una rigidez y una jerarquía muy fuerte, como ocurre
ocurre en algunas compañías japonesas, así que esta presión hizo que las cuentas de la compañía fueran maquilladas durante años. Concretamente lo que sucedió fue que asignaron algunos gastos a ejercicios financieros posteriores, en lugar de hacerlo en el año que correspondía. Y esto lo hicieron con varias líneas de negocio, como los semiconductores o los ordenadores personales. Pero lo más grave de todo esto es que al menos 3 consejeros delegados distintos fueron conscientes de esta manipulación y habían muchas más personas implicadas. Con todo este escándalo, Toshiba cerró en 2015 con unas pérdidas de 4.500 millones de dólares. Además, tuvo que vender prácticamente todas sus fábricas en el extranjero y despidió a 7.000 personas. Como te puedes imaginar, todo este escándalo tuvo un montón de repercusión en la bolsa y sus acciones se vieron tremendamente afectadas. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. En 2017, Toshiba tuvo que hacer frente a un agujero financiero gigantesco porque quebró su filial de energía nuclear en Estados Unidos, llamada Westinghouse Electric. Esto le dejó unas pérdidas de 9.000 millones de dólares. Para hacer frente a la deuda, tuvo que vender gran parte de su negocio más rentable, los semiconductores y memorias, que se utilizaron para la fabricación de teléfonos móviles y tabletas. Esta división era de lejos la más rentable, porque más del 80% de los beneficios de la empresa procedían de esta unidad. Y si te estás preguntando por qué la empresa estaría dispuesta a vender su división más rentable, lo cierto es que Toshiba no tenía alternativa. Estaba hasta el cuello y los bancos estaban presionando para pagar los préstamos pendientes lo antes posible. Esta división de Toshiba tenía ofertas de todas las grandes empresas tecnológicas que puedas imaginarte, como Google, Apple o Amazon. Sin embargo, para sorpresa de todos, finalmente fue un fondo estadounidense llamado Bain Capital quien acabó comprando casi el 50% de su división de semiconductores por unos 18.000 millones de dólares. Además, desde finales de 2017, el 54% de todas las acciones de Toshiba pasaron a estar en manos de fondos extranjeros, que las compraron por unos 5.300 millones de dólares. Y aunque esto salvó a la compañía de la quiebra, sus problemas no acabaron ahí. En los últimos años, Toshiba se ha visto superada por sus competidores directos en prácticamente todas sus líneas de negocio. Y por si fuera poco, Toshiba se ha visto obligada a seguir deshaciéndose de más negocios, entre ellos su famosa línea de portátiles que todos conocemos. En 2018, Toshiba vendió el 80% de su negocio de portátiles por tan solo 36 millones de dólares a la empresa japonesa Sharp. Y en 2020, vendió el 20% restante. Sí, has oído bien, solo 36 millones de dólares. Imagínate cuánto poco estaban sacando de esa unidad de negocio. Con todo ello, Toshiba ha logrado salir a flote. Sin embargo, las últimas noticias no son nada prometedoras. Toshiba ha protagonizado un nuevo escándalo en el que estaba implicado el gobierno de Japón. Y todo esto se ha destapado porque el principal accionista de Toshiba, el fondo de capital riesgo Efisimo Capital Management, denunció algo que sucedió en 2020 durante la asamblea de accionistas que se celebra todos los años en la empresa. Durante esta asamblea, los principales accionistas propusieron a nuevos cargos directivos que no estaban salpicados por los problemas y escándalos de la compañía para acelerar el cambio de rumbo que necesitaba Toshiba urgentemente. Sin embargo, en el último momento, la votación no pudo llevarse a cabo porque el ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón había anulado el voto de los accionistas extranjeros, aferrándose a una ley de inversión extranjera. De hecho, incluso el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, estaba al corriente de este plan para inhabilitar a los principales accionistas de Toshiba y mantener en el cargo al actual presidente Osamu Nagayama. Sin embargo, como te puedes imaginar, en cuanto se ha destapado todo este escándalo, los accionistas han expulsado al presidente de Toshiba y a varios directivos de la compañía. Así que todavía está por ver qué sucederá con la nueva dirección. Lo que está claro es que Toshiba no ha logrado reinventarse para hacer frente a sus competidores y se ha visto obligada a vender gran parte de sus líneas de negocio por culpa de una gestión corrupta. La gran pregunta es, ¿conseguirá Toshiba realmente salir de este quebradero? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios antes de entrar en las lecciones. Y ahora sí, entramos de lleno en las lecciones principales. Para mí la primera tiene que ver con por qué ha pasado todo esto. Pensemos que Toshiba, la cultura que tenía, y esto es muy típico en Japón, es súper rígida, en el sentido de que ellos valoran mucho los sistemas y procesos y que las cosas se hagan tal y como se ha dicho. Precisamente en el canal de Uge hace poco resumimos un libro que se llama No Rules Rules de Reed Hastings, el creador de Netflix, y te viene a decir que en este tipo de empresas donde la innovación es gran parte del modelo de negocio,
tienes que implementar un tipo de cultura muy distinto al habitual. Normalmente las empresas suelen tener sistemas y procesos para que no haya casi ni un solo error. Esto es muy típico en las empresas japonesas, además, una jerarquía muy clara, estructura, reglas, etc. Pero cuando el entorno es de incertidumbre tan grande como la tecnología, una empresa como Toshiba, con esa jerarquía y con esos procesos y sistemas, no permiten que los empleados innoven, creen, sueñen, caigan en errores, porque de los errores se aprende, etc. Si quieres te dejaré el vídeo en mi canal principal de Euge Oller, en el que te resumo un poco ese libro para que veas las principales características. Toshiba además, y esta es la segunda lección, que tú puedes crecer orgánicamente e inorgánicamente, como hemos dicho muchas veces. Orgánicamente es con tu propia empresa y la otra es a través de fusiones y adquisiciones. Eso te permite crecer más rápido, pero también tiene un problema. Y es que pierdes bastante el foco. Toshiba, por ejemplo, tenía muchas unidades de negocio, muchos negocios distintos y al final lo que pasa es que no puedes volverte casi el mejor en ninguno. Por eso ha tenido este frente de muchos competidores compitiendo con ellos y no han sabido realmente salir por encima, porque tienen delante de la mesa 800 negocios. En cambio, por ejemplo, Apple, que se dedica únicamente a la tecnología, es verdad que tiene muchos productos, pero más o menos tienen que ver y estar en el mismo ecosistema. O sea, alguien que compra un iPhone te puede comprar un ordenador portátil. El marketing que se hace para el iPhone te va a ayudar a esa bola de nieve que luego alguien comprará otro producto de Apple. En cambio, Toshiba tenía tanta cosa que es muy difícil esa interconexión. Entonces, no digo que no se pueda hacer, claro que puedes tener muchas divisiones, pero eso te hace perder el foco en cada una de ellas. Y luego la última lección, más que lección, quiero que sea un poco una reflexión de por qué Toshiba estaba haciendo ver que ganaba más dinero. Porque en el fondo, si ese dinero no está, por mucho que hagas ver que lo ganas, ¿por qué lo hacen esto? Pues bien, tiene que ver con el tema de la bolsa. El tema de la bolsa, el tema de las acciones. Si tú tienes parte de tu empresa en la bolsa, tienes a gente que ha invertido en tu empresa y si tú, por ejemplo, dices que va mal la empresa, esas acciones van a bajar y se te van a caer a ti. Si tú también tienes acciones de la empresa, también se va a ver afectada la empresa. Pero como Toshiba hay muchas otras empresas que están en bolsa, que al final no hay un líder claro. Fijémonos que tantas adquisiciones que han ido habiendo, fusiones de empresas, el liderazgo no está claro. Por ejemplo, tú en Facebook sabes claramente que Mark Zuckerberg está ahí porque quiere hacer que Facebook sea lo más grande posible y que el mundo se conecte entero. Obviamente habrá gente que dirá que también es malo porque tiene sus malas intenciones y lo que sea, pero tiene un líder claro esa empresa. Toshiba, en cambio, ha habido tantas fusiones y adquisiciones que sí, que pueden poner un director ejecutivo, pero ese director ejecutivo no vive tanto la misión y la visión de Toshiba. Esa persona lo que quiere es reportar crecimiento a los accionistas y por eso le lleva a acarrear muchas veces este tipo de acciones cortoplacistas. Oye, yo voy a intentar que este año esté bien y voy metiendo la mierda, por así decirlo, debajo de la alfombra para otros años, que es básicamente lo que hacían. Ya se lo comerá otro, yo ahora mismo quiero mi bonus a final de año y ya está. Y ese problema pasa en muchas empresas. Por eso yo, por ejemplo, cuando invierto en bolsa intento analizar muy bien quiénes son los líderes de esas empresas para ver si hay un incentivo claro y cuál es su propósito por y para la empresa. Y como emprendedor también es de tenerlo en cuenta. Cuanto más fusiones hagas, cuantas más adquisiciones hagas y más se vaya perdiendo el liderazgo y el propósito, va a costar más y se tomarán más decisiones a corto plazo por dinero que no a largo plazo en pos de la empresa. Así que nada, hasta aquí este caso, espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Ya sabes que te puedes suscribir para recibir un montón de casos nuevos y también recuerda que tienes la página web de emprendeaprendiendo.com. Te recomiendo los audios de Mentalidad Emprendedor, 30 audios para entender los conceptos de empresa a la perfección, que también te lo dejaré en el primer comentario y en las tarjetas. Suscríbete, que vaya bien y nos vemos en el siguiente. Chao.